Bueno, hermanos, hoy en la mañana vimos sobre la doctrina de los católicos sobre el Papa como nuestro Papa, nuestro padre, porque Papa es una palabra italiano, realmente sí viene de ahí y es padre nada más. Nuestro padre es Dios el Padre, no es ningún hombre en la tierra, nunca ha sido. Padre de Jesús es el Padre en el cielo. Entonces, Padre Dios, Padre, Dios el Padre. Entonces, hoy vamos a ver el purgatorio. Y quiero tomar provecho de que ya que todo el mundo está pensando con ese de elegir el nuevo papa y de así la muerte del papa, y vamos a examinar unos asuntos de la doctrina de los católicos. Este purgatorio, creo que pues como todos ustedes ya que crecieron en México, crecieron y crecieron en México, entonces pues creo que ya sí entienden, pero el purgatorio, para ser breve, definirlo, es el concepto que es aparte del infierno, pero casi igual del infierno. Y es solamente, vamos a aclarar lo que ellos dicen. Ellos piensan que es solamente para los católicos. Este viene porque ellos creen que solamente los católicos son salvos. De otros grupos, otras religiones, ninguno es salvo. ¿Ok? Si lo que vemos en el Vaticano, en el catolicismo, y hay gente que han hecho muchos estudios, libros y todo, que dice que bueno, el anticristo va a ser el Papa. Pues yo no sé si es cierto, no dice la Biblia eso, pero sí hay muchas indicaciones que están relacionados. Pero el purgatorio es un lugar de sufrimiento entre que uno, lo que ellos consideran salvo, un católico salvo, que muere y que entra en el cielo. Y típicamente en la doctrina católica dice eh, la estancia en el purgatorio de sufrir es 1000 a 2000 años para cada persona. Que la hipocresía entra en que ya que el Papa ya en su cuerpo ni está frío todavía y que ya que le están metiéndole ahí con la Virgen María así en los brazos de Jesús en el cielo. Cambia su doctrina, su práctica, todas las ceremonias, todas sus presentaciones a su gente, según que conviene a ellos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero la idea al fondo de todo eso es que, y voy a usar una palabra que nosotros no reconocemos, pero los pecados veniales, ¿ok? Hay pecados mortales, un pecado mortal es un pecado que te mete en el infierno, no hay remedio. Pecado, tienes que ir a la Iglesia Católica para perdón de los pecados mortales, pero son grandes, ¿ok? Pecados veniales son pecados que ellos dicen que es menor, pero no puedes entrar en el cielo con esto, con esos pecados. Entonces, la forma para ellos es que tienen que ir al purgatorio, que es igual de sufrimiento como el infierno, para que tú pagas por tus pecados. Y como digo, ellos tienen en sus doctrinas, en sus declaraciones, que típicamente es de 1000 a 2000 años. Yo he visto un papa que no recuerdo cuál, pero dijo que ninguna persona salva está en el cielo, que todos, hasta que Jesús regresa, nadie va a ser suelto del purgatorio. Gracias a ellos. Nosotros no somos católicos, entonces ellos dicen, no, directo al infierno, tienen boleto expreso al infierno. Y esto es lo que, aunque bueno, está bien, no estamos de su doctrina y esto entendemos que sí, pero no es lo que uno dice ni lo otro, es lo que la Biblia dice y eso es lo que vamos a examinar.
¿Cuántos destinos eternos que hay? Solamente hay dos destinos eternos, el cielo para los salvos y el infierno para los no salvos. La Biblia no habla no menciona la palabra purgatorio. Purgatorio viene de la palabra latín de purificar, ¿sí? De purgar es de purificar. Y entonces, esta palabra no existe. La palabra purificar sí existe, pero en otros contextos que vamos a ver. Pero el cielo es un lugar de premio y bendición para los salvos. El infierno es un lugar sin Dios, de castigo. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarlo. No puedes inventar cualquier cosa que quieres. Lo que la Biblia habla, entonces, no hay otro. O sea, la Biblia tiene que dar autoridad y no, ningún hombre puede decir lo que es la realidad. Dios es el único que nos avisa por medio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, el purgatorio no es un concepto en la Biblia. ¿Sí? Nosotros estamos bajo la ira de Dios, ¿ok? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, vamos a decir, del paquete de la fábrica, nosotros nacimos en ese mundo y tenemos pecados y la ira de Dios está sobre nosotros. Si tú no haces nada, no tienes que hacer nada para abiertamente rechazar Jesús. Por simplemente no buscar y creer en Él es un rechazo de Jesús y su obra. Y vas, como dice ahí, como acaba de decir, un boleto expreso al infierno. Pero Jesús, Dios lo vio esta situación y Dios, entre la Trinidad, entre Dios mismo, se hizo el plan de salvación y ese plan está con Jesús, que es Dios, que se encarna en cuerpo humano y para que puede morir y que se va a la cruz. Entonces, Jesús murió para aplacar la ira de Dios. O sea, este es muy, vamos a decir, es muy obvio en la Biblia. Si tú estudias esto, es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Pero se aplaca la ira de Dios y esto en una forma es para toda la humanidad, pero como he explicado en otros sermones, es como si un hombre rico compra boletos para todo un grupo a bordo de un nave o un avión. Porque él te regala el boleto, no es decir que tú vas. Tú tienes que llegar y tienes que tomar el boleto y canjearlo. Tienes que llegar al día, la hora y todos los requisitos, así con tu pasaporte, o que sea, para que actualmente entres ahí. Y así Jesús murió para pagar el boleto al cielo para toda la humanidad. Pero nada más los que están ahí creyendo en Jesús, la fe es lo que te salva. Pero lo que hizo Jesús en morir es de aplacar la ira de Dios, ¿ok? Y ese se llama propiciación. Propiciación es de aplacar la ira de alguien, ¿no? Entonces, si existe tal purgatorio para gente salva, sí, eso es lo que ellos enseñan, aunque no dice que nosotros no somos salvos porque estamos afuera de la Iglesia Católica. Si existe tal purgatorio es porque la obra de Jesús en la cruz no era suficiente. Y esto, pues uno estudia el catolicismo, sus doctrinas, sus enseñanzas, y llega a entender eso. No es algo que esconden o que no lo dicen abiertamente. Este, los sacramentos comunican, que da de una persona a otra, comunican gracia para ser salvo de Dios al individuo. Entonces tú tienes que hacer los 7 sacramentos para recibir gracia para que seas salvo. Nunca es suficiente porque es una salvación por obras y cuántas obras necesitas porque estamos constantemente pecando. Todo esto es nulo para nosotros, es mentira para nosotros porque Jesús murió por nosotros para aplacar la ira de Dios. Y esto es la diferencia entre nosotros y los católicos. Después de morir,
cielo e infierno. Entonces, Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, ¿ok? En día de los muertos. La Iglesia Católica enseña que tienen que hacer todas esas actividades porque los espíritus de los muertos están andando libre, muertos, pero sus espíritus andan libre. Y cada fin de noviembre, Dios recoge sus espíritus al cielo o al infierno. Entonces ponen ofrendas para que no le hacen maldad a los vivos. Pero Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Entonces es de inmediato. Y el punto aquí es que tu destino eterno es decidido el momento que mueres. Si tienes Jesucristo, vas al cielo. Si no tienes Jesucristo, vas a la ira y condenación. No hay ninguna plática en la Biblia que un cristiano va a sufrir antes de entrar al cielo. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, esto es fe. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y ese rehusar de creer es algo podemos decir que gente ignorante van al infierno, ¿sí? Tú tienes que ponerte listo suficientemente para que entres en la salvación. No tienes que ser una persona inteligente para entrar al cielo. Nada más suficiente y listo para creer en el Hijo. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, nosotros grabamos esa frase, ¿no? La ira de Dios. Entonces, ¿el purgatorio es la ira de Dios o no? Pues sí, es la ira de Dios, según que ellos enseñan. Porque Dios quiere purificar los pecados de los cristianos. Pero entonces lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente. En Números 16, y hay dos, en Lucas 16, Números 16, 29, hubo una rebelión en contra del liderazgo de Moisés y llegó a una enfrentación entre Moisés y estos. Entonces, que dice, no, Moisés, tú no puedes ser nuestro líder, ya que nos sacaste de Egipto, de toda la buena vida ahí, y estamos en un desierto y ya que nos fastidiamos de este desierto. Entonces, no vamos a seguirte más. Entonces, dice, eso es lo que practica Moisés a ellos. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o sea, los rebeldes, o si ellos al ser vistados siguen la suerte de todos los hombres, o sea, mueren como normal. Jehová no me envió, o sea, no me cree, no me sigues. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol. Entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Irritaron a Jehová. Si tú irritas a Dios, cuidado, ¿no? La ira de Dios está sobre ti. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra y estaba debajo de ellos, los tragó. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Lo que yo veo en ese pasaje es que el infierno es como dice en el Antiguo Testamento, se refiere a Seol, el lugar de los muertos, y también el pozo y la gente cayendo para siempre. ¿Sí? Este es el infierno. Y entonces probablemente está en el centro de la tierra y un día que Dios va a quitar el sol y Él va a hacer el sol de nuevo mundo y de nuevo tierra. Pero dice que va a sacar todos los que están en el infierno, adentro de o sea, Seol, en la muerte, va a sacar todos ellos y va a echarlo en el lago de fuego, que probablemente es el sol. Luego despide el sol y ya se desaparece, se va a otra galaxia, vamos a decir. En Lucas 16, 22 y 23 habla del hombre rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro inmediatamente después de morir estaba en placer, en el paraíso. Y el hombre rico inmediatamente estaba en el infierno. Entonces, los dos, según Hebreos 9:27 que vimos, los dos entraron de inmediato a su juicio final. Ese es como Jesús presentó ese relato. En Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en la cruz, estaba hablando con el ladrón que estaba en otra cruz a su lado. Y él dijo, yo soy pecador y yo merezco morir así, pero tú no, tú eres así bueno, el Hijo de Dios. Y Jesús le dio la promesa de estar en ese mismo día, antes que termine ese día, en el paraíso con él. Entonces, no se fue el ladrón al ningún purgatorio ni infierno, sino al paraíso, o sea, al cielo. Y pues podemos entender que hasta que Jesús resucitó, hubo dos lugares en el cielo, que el lugar de los muertos, uno para los malos, que es el infierno, podemos decir, y hay un gran abismo entre ellos, y uno que es el seno de Abraham. Cuando ahí es donde se fue Jesús para predicar a los salvos y que explicó a los salvos su salvación. Y entonces esto es lo que ya, cuando Jesús resucitó, llevó todo ahí en ese de paraíso con él al cielo. Entonces ahí en Mateo habla de que cuando Jesús resucitó, andaba los santos muertos en la tierra. Y supongamos que ya que ellos se fueron con Jesús en su ascensión. Segundo de Corintios 5, 6 y 8, Pablo tiene ese punto de vista sobre esto. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, la, es blanco y negro, uno en el otro, no hay grises. Estamos vivos en la tierra sin estar en la presencia mera de Dios. Pero si morimos, pasamos por ese Hebreos 9:27, la puerta de la muerte, de inmediato estamos en el cielo con Dios. Ese es como Pablo entendió la situación. Entonces, no vemos nada del purgatorio en esos versículos. ¿Okay? Agustín de Hippo, él inventó la doctrina de purgatorio. El primer persona que realmente reconocen como papa era la Iglesia Católica, Gregorio primero, o pues ellos dicen que ya fue Pedro, pero realmente quien que tomó control de otras iglesias para administrar y para dominar, y ya vimos enseñorear, era Gregorio I. Entonces, él inventó, ese Agustín, inventó ese concepto del purgatorio y Gregorio I también, que puso el sello papal sobre este fuego purificante antes del juicio final. Entonces, los católicos creen esto, pero nosotros no. La misa es un nuevo sacrificio de Cristo. En Hebreos 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, esto habla del Antiguo Testamento, de los judíos sacerdotes, sacerdotes judíos, y que dice, nunca sus sacrificios pudiera quitar la ira de Dios, o sea, quitar los pecados. Y esto es porque fue para enseñarnos, de darnos el entendimiento para que el perfecto Cordero de Dios, que es Jesús, que cuando Él viene y muere, este sí quita el pecado, ya que lo hemos visto en otros versículos. ¿Ok? Nunca
estos sacrificios pueden quitar. En el Antiguo Testamento tampoco, Nuevo Testamento tampoco. Entonces, los católicos inventan un sacerdocio como el fallado sacerdocio de los judíos, que nunca pudieron llegar. Entonces, una persona en el Antiguo Testamento tuvo que ver el sacrificio del sacerdote y decir, este sacrificio que yo estoy donando para mis pecados es en semejanza a sacrificio perfecto que Dios va a ofrecer. Porque número uno, este es un animal y que no es aceptable para quitarme los pecados. Y número dos, el sacerdote que ofrece es también pecador. Dos cosas que no checa. Tiene que ver más allá a este sacrificio futuro que iba a hacer este perfecto sacrificio. Y esto no es que necesita otra cosa. El purgatorio es otra cosa porque ellos creen que el sacrificio de Jesús no era suficiente. En Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como, o sea, hablando de Jesús, sacrificio de Jesús, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Okay? Muy importante esa frase, una vez para siempre, ¿sí? Nosotros anclamos nuestra fe, nuestra esperanza de ser salvos en la obra de Jesucristo. Esa obra es suficiente para salvar uno, es para siempre, una vez para siempre. No hay otro sacrificio, y esto realmente es el sacrificio que dicen los católicos, que cada persona tiene que pagar, porque ellos creen en una salvación por obras, no por fe, por gracia. Entonces, pero Jesús pagó todo. Lo que nosotros podamos hacer no va a salvarnos. Pero nosotros entendemos que en todo eso hay obligaciones del salvo de portarse de una forma que agrada a Dios. Pero ese no es para la salvación, ese es para obedecer a Dios. Ahora, el enfoque central en eso es la sustitución de Jesús por mí. Primero de Pedro 2:24, quien Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. ¿Ok? Si nosotros entendemos lo que están haciendo los católicos, están diciendo que el sacrificio de Jesús no era suficiente. Tú tienes que hacerlo. Pero regresamos a lo mismo. Nuestros sufrimientos, si podamos pensar por un momento, darlos así, la duda, ¿no? Que si hay un purgatorio, nuestro sufrimiento será así lo que nos quita de la ira de Dios, y esto es lo que hizo Jesús. No puede ser Jesús y nosotros, o los dos, o no todo lo que hacemos nosotros, porque esto contradice la Biblia. Es Jesús solamente. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que vemos una brecha muy grande entre la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica. En Romanos 5:9, y la Iglesia Católica dice que su doctrina es infalible. Tú no puedes entender la Biblia nada más leyéndolo. Tú tienes que pedir este Vaticano de interpretarlo. Y es infalible, pero lo vemos muchos errores aquí, muchas contradicciones. En Romanos 5:9, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? Yo no sé, es la ira de Dios, pero si el purgatorio es la ira de Dios para purgarnos, para purificarnos, ¿estamos salvos o no estamos salvos? Es por la sangre de Jesús, no por nuestro sufrimiento en el infierno. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Lo que nos salva no es el sufrir ni tampoco buenas obras, es la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz quiere decir simplemente que nosotros no tenemos
nada de sufrimiento después de morir. Esa es la paz. La ira de Dios es sobre los que son pecadores y no tienen la sangre de Jesús. Pero nuestro sufrimiento no quita ese ira de Dios, ni en 1000 años, ni 2000, ni por toda la eternidad. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. O sea, Juan entendió muy claro, ¿es ira o es vida eterna? Si uno es salvo por creer en Jesús, no por las buenas obras, no por hacer sacramentos católicos, que comunica la gracia como una escala de pecados a un lado y buenas obras del otro, no, es por la fe solamente. Entonces, ¿qué? Por la fe, uno escapa la ira de Dios. Y entonces el purgatorio está todo mal, porque por sufrir, el sufrimiento, ellos enseñan que quita la ira de Dios. Solamente después de 1000, 2000 años que un católico realmente se quita la ira de Dios y ya. Que esa es una trampa, un fraude horrible, porque muriendo, sí, van a despertar en lo que ellos piensan es el purgatorio, pero no es purgatorio. Es el infierno, es para siempre, eternidad. Nunca van a salir. Juan 3:18. El que en Jesús, en él cree, no es condenado. ¿Sí? Esta condenación es exactamente lo que dicen los católicos, que es el purgatorio. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, creer es la clave para quitarse de la ira de Dios, no de sufrimiento. Juan 14:26, 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre está en el cielo siempre, en la Biblia. Entonces, nadie viene por medio de sufrimiento. Viene por solamente una cosa, por la sangre de Jesucristo. ¿Eh? No debemos negociar de la fe. En Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas en el templo, Jesús está ahí y no ven su mercancía que vendían en el mero templo. Quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ok? Sí, debemos donar o ofrendar, diezmar de nuestro dinero para la obra de Dios. Pero de hacerlo como un mercado, como un tianguis, es blasfemia en los ojos de Dios. Se pone la énfasis sobre no Dios y santidad, sino ganar dinero. Y eso es lo que hacen los sacerdotes y la Iglesia Católica con esto de indulgencias y esto como misas para los muertos del purgatorio. Segundo de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas, esos son malos, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, falsa doctrina. Y esa falsa doctrina va a causar la destrucción de las personas, va a dañarles, porque no es la verdad y la verdad libra para que uno entre al cielo y la falsedad, las mentiras, causa que uno llega a final destino en el infierno. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa es la ira, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, la gente en converso en el mundo ve los católicos y los sacerdotes y toda esa gente, monjas y hombres, monjes y sacerdotes, y que lo ven lo que parece dedicación a las cosas de Dios. Y pues hacen blasfemia, ¿sí? Porque ya que no viven como Cristo. Y por avaricia, avaricia es el deseo harto de codicia, de ganar, ganar. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, ellos hacen palabras que, que plastilina es como, fingidas es como plastilina, se conforme a la necesidad. Uno empuja para acá y allá y se hace cualquier figura. Y eso es lo que hacen los falsos profetas.
¿Para qué? Para hacer mercadería, que es de sacar dinero, sí, ganancia. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, esto tenemos que entender. La Biblia habla mucho, muy claro, sobre ese tipo de error que hace la Iglesia Católica. ¿Sí? Fíjate que nunca van a anunciar a alguien que ha pagado todo su defunto y que ha salido del purgatorio y entró en el cielo. Siempre que hay una persona de la familia interesado en el estado, en su destino y el sufrimiento de su pariente, y van a pagar misa y siempre dice, no, no, no ha salido, por favor, otra vez, hacemos misa. Y esas misas son para un asunto, para sacar dinero de la gente. Ok, hay versículos que usan, y rápidamente y terminamos. Hay versículos que usan la gente que cree en el purgatorio, los católicos, y vamos a ver, en 1 Corintios 3, 14 y 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no está hablando sobre entrar en el cielo, que esa es una persona ya salva, pero está hablando de que Dios va a juzgar las obras de cada persona, inconverso y salvo. Los inconversos pueden hacer buenas obras y no sirven nada para entrar al cielo, pero por cada mala obra, pecado que hacen, mala obra, van a recibir más sentencia. Podemos pensar que es como un olla express. Dios por cada pecado grave, más grave, más serio, se va Dios a encender el fuego más sobre esas personas, ¿sí? Para el salvo se edifica, y hablar de sobre edificar no es de hablar de salvación, es lo que uno hace después de salvo, después de recibir a Jesucristo con su vida. Y el que sobre edifica, que recibirá con recompensa o no, depende, que es como un fuego. Cuando tú pones así chatarra y oro que está mezclado en el horno, en el crucible, entonces se quita, se quema lo que nos sirve. Y esto es exactamente la idea. Los cristianos solamente se va a tener sus malas obras que van a desaparecer, lo que hacen así en el nombre de Cristo, pero no es realmente como Dios quiere, pues no sirve para nada. ¿Ok? En Malaquías 3:3 se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia. En ese contexto es muy obvio que está hablando de refinar. Esto es lo que Dios hace con nosotros en la vida, los salvos. Entonces, no está hablando en el sentido de entrar en el cielo, pero en hacernos de más valor para Dios aquí en la tierra. Y este es un proceso que sí lo hace Dios, pero lo hace en una forma aquí en la tierra para que seamos de más valor para Dios. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falta cosa alguna. Entonces, Santiago, y hemos enseñado sobre esto el año pasado, pero Santiago dice, de probar como en un fuego, de un horno, ese de las pruebas sobre el cristiano es para hacernos de más valor para Dios. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a terminar. A ver.